tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jonás Jiménez y a continuación vamos a ver cómo realizar un mueble esquinero de estos comunes, de los más usados que están en forma de L. Tengo otros videos acerca de otro tipo de esquineros, pero en esta ocasión vamos a ver el esquinero inferior y el esquinero superior. El de abajo solo tenemos que realizar una plantilla en un recuadro de 90 por 90 y en el de arriba de 60 por 60. Sin más por el momento, ¡comenzamos! Cocinator. Nuestro esquinero, pero primero quiero mostrarles cómo hago la plantilla para mi esquinero. Tenemos un recuadro completo de 90 por 90 y yo le hago este dibujo al muchacho que corta el material, puede ser la melamina o las hojas de triple A, y le va a hacer un saque de cuadro de 30 por 30. Entonces 90 por un lado, 90 por el otro. Esto va en la esquina pegado en la pared. Esta profundidad es para los muebles vecinos, la de 60 y la de 60, que es la profundidad de los gabinetes inferiores de cocina. Y esto es para la parte de las puertas. Una vez que tenemos esta puerta la podemos duplicar o triplicar si es que queremos un entrepaño. Esto que estoy mostrando en esta parte de aquí es para cuando tenemos el mueble inferior, el gabinete inferior esquinero que va abajo, y este es para el gabinete aéreo. Igualmente tenemos un recuadro de 60 por 60. Esta medida es para la profundidad de los muebles vecinos de 30 y esta de 30, y esta que estoy señalando, esta L, es para las puertas. Y ahora sí, vamos a regresar a donde estoy instalando mi mueble. Y helo aquí. Por la parte de abajo tengo mi recuadro de 90 por 90, que es el espacio que va a utilizar. Tengo estos pequeños ajustes. También tenemos un video que trata acerca de cómo tratar las paredes con descuadre. Creo que se llama El secreto de los esquineros. De todas maneras se los dejo aquí el enlace en la parte, por aquí en la parte del video. Cómo tratar tanto este descuadre como este descuadre que puede haber en la pared. Y en esta parte de aquí abajo ponemos vistas. También tengo un video acerca de cómo abaratar costos con vistas. Continuando con el tema de los gabinetes inferiores esquineros, voy a quitar este mueble y voy a quitar este también. Aquí se pueden ver las medidas. Voy a abrir una puerta para que vean cómo hago yo este sistema. Bueno, también lo he aprendido de ustedes, pero muchas veces esta puerta, la puerta izquierda, carga la puerta derecha con una bisagra de unión de 135 grados y esta es la bisagra chapulín o bisagra de 165 grados. Vamos a ver qué apertura tiene. Sin embargo, yo les pongo dos bisagras y como las bisagras de 165 grados son fuertes en realidad, pues no se cuelgan con el peso de la puerta. Ahora ya que se están usando mucho los altos brillos y que son pesados, yo las utilizo así, separadas. Esta puerta ya abrió y esta puerta abre así y nos permite un total acceso hacia el interior del gabinete. Aquí tenemos que el espacio de aquí, de la plantilla que les mostraba, mide 30. Entonces, para sacar la medida de la puerta, solo hay que tener el espacio que tenemos para la puerta, que es de 30, menos este grosor de este canto de la puerta, que en mi caso es 1.5, menos el espacio que vamos a dejar aquí para que no rocen las puertas, menos 3 milímetros que yo le dejo en esta parte de aquí entre el mueble y la puerta. Entonces, déjenme ver de cuánto me quedaron a mí. Tengo 30 centímetros de espacio para la puerta, menos este grosor de la otra puerta. Tengo 28.5 menos medio centímetro. El medio centímetro lo reparto entre esta apertura de aquí y esta apertura que va a quedar aquí. Y entonces ahora sí nos va a permitir abrir nuestra puerta sin rozar. Y ahí lo tenemos.
y voy a abrir esta otra. Como ya saben, este orificio es de 35 centímetros. Hay una fresa que se llama fresa Frostner de 35 milímetros y de profundidad tiene 12 milímetros. Para atornillar aquí dejamos 3.7 centímetros o 37 milímetros y el espacio entre tornillo y tornillo es de 32 milímetros. Dejo una imagen de la bisagra que estamos utilizando y que se van a poner dos en cada puerta. Entonces tenemos un orificio acá abajo y un orificio acá arriba. Voy a tomar una foto para terminar este trabajo. Este es el esquinero superior. Igualmente tiene el mismo sistema de apertura. Como ya les dije, tengo otros videos que nos enseñan cómo trabajar con paredes sin descuadre. Se llama El secreto de los esquineros cocina. Y es así como realizamos el esquinero que más comúnmente se utiliza en el mercado. Ya mostramos el tipo de bisagras necesarias para realizar este tipo de apertura doble para que una puerta no quede cargando a la otra, sino que cada una tenga su propio soporte en las bisagras. Me despido de ustedes, los invito a seguirme en mi canal, a compartir la información, a suscribirse, dar like y comentar. Los veo en un siguiente video. Hasta la vista, baby.